Perfecto, bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Daniel, como tal vez muchos de ustedes ya me conocerán. En el día de hoy vamos a ver las últimas novedades que próximamente se van a lanzar en UBI. Estas ideas que vamos a ver en el día, estas últimas novedades que vamos a ver en el día de hoy, se lanzarán la próxima semana para todos nuestros clientes. Por el momento, solamente estas nuevas funciones las tienen un grupo selecto de beta testers, que son clientes que prueban como estas nuevas funciones, estas últimas novedades antes de ser lanzadas para todos ustedes, donde si hay alguno que más adelante quiera ser parte de este grupo de beta testers para probar estas funciones antes de que se lancen para todos, con gusto pues nos los pueden hacer saber y los incluiríamos como en este programa de los beta testers. Ahora, el objetivo pues como tal de esta sesión es mostrarles cada una de estas ideas, de estas novedades que se lanzarán la próxima semana, donde vamos a ver aquí cada una de estas ideas a qué corresponden. Eh, Inicialmente los temas que vamos a tratar en esta sesión de hoy van a ser los siguientes. Vamos a encontrar una nueva funcionalidad de contratos con periodicidad diaria, informes por facturas para bancos, gestión en anticipos para crear los anticipos inicialmente, ya sea un contrato cuando nos pagan anticipadamente, algún canon de arrendamiento o algún anticipo que se genere inicialmente desde un contrato o desde facturas de venta, que conoceríamos que son los que generamos, otros tipos de facturas cuando normalmente puedan ser como ingresos propios o que no esté relacionado con el tema de los contratos, donde allí veríamos también cómo es el manejo de anticipos por este módulo y también cómo podemos agregar costos fijos o novedades, por así decirlo, como se conoce en el sistema, a una factura. Después de cada espacio, pues se tendrá un espacio de preguntas conforme pues como a la explicación de estas nuevas funcionalidades para que si hay alguna pues como particularidad o pregunta a tener en cuenta, nos los pueden hacer saber. Antes de quiero mencionarles de que estas nuevas funciones em, fueron, digamos, como implementadas en el sistema con base a las mejoras o sugerencias que por ustedes mismos, nuestros clientes, nos han realizado. Entonces allí nuevamente recalco la invitación a que ingresan a nuestro portal de ideas que pueden hacer directamente desde el sistema. Allí hay una sección de un icono de pregunta en la parte superior al lado derecho, donde desde allí nos pueden sugerir estas mejoras para que con estas mejoras cada día podamos pues como lograr que el software tenga nuevas funciones que ayude pues como con la labor diaria para cada una pues como de estas gestiones dentro del sistema. Vamos a iniciar entonces con el primer punto, que son los contratos con periodicidad diaria. Normalmente conocemos que los contratos se manejan a una periodicidad mensual, que es la recurrencia con la que se le cobra pues como al inquilino y se le paga al propietario. Pero va a haber una nueva funcionalidad, ¿cierto? Que es la periodicidad diaria. La periodicidad diaria quiere decir que dependiendo las fechas que se le coloquen al contrato, va a generar un cobro por noche. Ejemplo, de que si yo tengo mi contrato que, ejemplo tipo tip Airbnb, me voy a poder generar como un cobro diario a nivel pues como del sistema por noche pues como que pase. Hay algunas consideraciones a tener presente para crear un contrato con este tipo de periodicidad y vamos a ver en qué consiste pues estas consideraciones. Vamos a ver aquí cuál es esta nueva funcionalidad y en qué consiste un contrato de arrendamiento con una periodicidad diaria. Inicialmente, pues como conocemos, dentro del módulo de contratos tenemos la funcionalidad para crear el nuevo contrato. La creación sigue siendo inicialmente el proceso, venimos a seleccionar la propiedad a la que le vamos a crear el contrato con periodicidad diaria. Ahora,
cabe aclarar algo. Las propiedades a quien le vamos a crear un contrato con periodicidad diaria, el estado de la propiedad en el módulo de propiedades, ese estado no variará. Ejemplo, la propiedad, si yo le genero un contrato y el contrato va a ser con periodicidad diaria, esa propiedad va a seguir estando en estado activa y me va a permitir generar varios contratos a la vez, dependiendo de lo siguiente que ya en un momento les voy a explicar. Entonces se selecciona pues como la propiedad, venimos normalmente, la seleccionamos y ya tenemos nuestra propiedad. Ahora aquí viene como el primer factor que podemos identificar. En este campo donde está el valor del canon, es donde se debe colocar cuál sería el valor diariamente que tendría pues como el contrato por noche que de pronto se vaya a generar el contrato. Es decir, haz que la noche que va a tener en este inmueble por este contrato va a ser de 50.000 pesos la noche, 100.000 pesos la noche, para que con base a este valor, luego posteriormente se generen los costos, ya que va a ser un valor diario. Entonces, inicialmente desde aquí se coloca pues como tal el valor y aquí venimos al tema de que en este caso es el factor relevante, que es en el tema de la periodicidad. Generaría o nos va a aparecer una nueva función que se va a llamar diario. Esa sería la opción que se seleccionaría cuando queremos tener contratos con esta periodicidad. Ahora, una vez de que yo seleccione mi periodicidad diaria, a esta propiedad solamente le voy a poder generar contratos con esta periodicidad. Ejemplo, yo no puedo tenerle a esta misma propiedad un contrato de arrendamiento que sea mensual, como normalmente se maneja, y un contrato de arrendamiento que sea de periodicidad diaria. Solamente puedo tener para esta propiedad a la cual le genere un contrato con periodicidad diaria, solamente le puedo generar contratos con periodicidad diaria teniendo en cuenta lo siguiente. Aquí a nivel de las fechas del contrato, debemos de darle un inicio, una fecha fin y una fecha de cartera, que sería la misma fecha de inicio, para que con base a ese rango de fechas nos genere los costos. Si yo voy a crear un nuevo contrato para esta misma propiedad, yo debo de respetar las fechas que aquí yo coloqué. Ejemplo, yo no puedo como sobre colocar de que si tengo un contrato con unas fechas definidas, crearme otro contrato utilizando las mismas fechas. En ese sentido, se deben de colocar, digamos, las fechas de que si este contrato finaliza, ejemplo, hoy 2 de abril, yo puedo colocarle que ese contrato inicie hoy mismo 2 de abril hasta la fecha siguiente. Pero no puedo colocar que si tengo un contrato que empezó el primero, crearme otro contrato adicional que también inicie el primero. Es decir, debe de tener como un empalme entre las fechas de un contrato hacia otro para que las fechas no se, digamos, sobrepongan sobre un contrato sobre el otro. Si hay preguntitas, ahorita al final tenemos una sección de preguntas para lo que allí se pueda de pronto querer aclarar. Entonces, inicialmente, como les mencionaba, aquí en las fechas debe haber como una especie de empalme entre un contrato y luego al otro. Las excepciones del prorrateo y de la renovación automática para un contrato con periodicidad diaria no aplican, ya que pues esto al ser funciones, digamos, para que están enfocadas a otro tipo pues como de contratos para arrendamientos diarios, en este caso pues no aplican o no tienen pues como en este momento alguna relevancia en ese sentido. Luego el porcentaje de comisión, normalmente, ¿cuánto sería el porcentaje de comisión que se cobraría pues como por este arrendamiento diario? Tener presente pues como esa parte. Luego tenemos los días de plazo que se le daría pues como tal al inquilino para que pague pues como las facturas aunque sean de un arrendamiento diario. Observaciones adicionales que queramos tal vez colocar a nivel del contrato si hay alguna nota o algo en particular por complementar. Si hay archivos que se deseen cargar a nivel, pues como tal del contrato, algún documento o algo por el estilo relevante, desde acá lo podríamos ajustar. Y en este sentido, digo, ya cuando tengamos como todos estos datos anteriores completados, ya el siguiente paso es grabar el contrato y le damos en esta casilla para que el sistema pues ya tome que vamos a tener un nuevo contrato.
Ahora nuevamente tenemos en la parte inferior la sección donde debemos de colocar quién va a ser el inquilino que va a estar en este contrato de arrendamiento con periodicidad diaria y cuál va a ser el escenario que va a manejar, ¿cierto? Recordemos que el sistema maneja diferentes tipos de escenarios, donde allí dependiendo de los impuestos que vaya a manejar tal vez este tipo de contratos, se le define y asigna un escenario para que con base a este luego se generen los costos. Luego tenemos el tema de alguna otra observación adicional que se desee tal vez colocar a nivel del contrato. Y por último ya agregamos como esta parte como del subcontrato, por así describirlo, que va a quedar allí como tal ya creado y por último ya lo creamos. Ya luego el siguiente paso, activamos el contrato para que con base a las fechas que le establecimos, el valor del arriendo, el escenario, ya de esta manera podamos ir a generar lo siguiente que viene siendo lo que es la facturación y el recibo al inquilino o al egreso al propietario con base a esta nueva periodicidad de un arrendamiento diario. Una vez ya tenemos el contrato activo, ¿cierto? Para poder facturar estos arrendamientos, viene siendo normalmente por el módulo de tareas comunes. En el módulo de tareas comunes, disponemos de la opción para crear una nueva factura. Inicialmente lo que le indicamos es entonces es el rango de fechas por las que se va a facturar. Tener presente de que como es una periodicidad diaria, entonces debemos de tener presente el rango de fechas con el que se va a generar las facturas para este tipo de contratos con este tipo de periodicidad. Aquí buscamos quién es el inquilino o el propietario que hace parte pues como del arrendamiento diario y luego le damos pues en buscar facturas para que nos muestre el listado de las facturas que allí se encuentran disponibles con esta nueva periodicidad. Ahora, aquí en la parte inferior, que es donde nos aparece el registro de del inquilino o el propietario con esta nueva periodicidad, tenemos la particularidad de que en este caso podemos generar las facturas de manera individual. Ejemplo, de manera individual me refiero a que sea como por noche. Ejemplo de que la primera noche ya pasó, yo puedo generarle la factura solamente por esa primera noche, aunque vaya a estar varios días, o tengo la posibilidad de seleccionar como todas los registros, por así decirlo, que allí me aparezcan según la cantidad de días para solamente emitirle una sola factura. Entonces yo podría, si el tercero va a estar 5 noches, puedo generarle una factura por noche o puedo facturarle como los 5 registros en una sola. Se cuenta como en ambas opciones para generar los documentos, ya sea dependiendo como el comportamiento o el funcionamiento que le quieran pues como dar a estos. Luego, pues se cuenta con la opción para grabar facturas. Si es un documento electrónico, es una resolución de facturación electrónica, aquí tendrán directamente la opción para grabar la factura y enviarla directamente a la DIAN. Una vez está emitida la factura, ¿cierto? En este caso por arrendamiento diario, para visualizar el documento, pues nuevamente volveríamos a la parte inicial del módulo de tareas comunes, donde aquí quedaría generada y creada la factura con ese arrendamiento de periodicidad diaria, ¿cierto? Se emitiría el PDF del documento de la factura y ya desde aquí, pues directamente el siguiente paso es donde podríamos ir a pagar esta factura. Viene siendo por la sección allí mismo de tareas comunes, recibos de caja, para crear ese recibo, donde este recibo sería el que se cruzaría contra la factura de que es de un arrendamiento diario. Aquí nuevamente pues buscaríamos al inquilino. Aquí en este caso, pues él va a pagar el arrendamiento diario, donde aquí también digamos que cuenta como la misma particularidad para las facturas. Yo podría en este caso generar el recibo solamente por noche, ¿cierto? Pues si quiero inicialmente por una noche, aunque sean varios documentos que se hayan generar, tengo la posibilidad de generar los recibos por noche o a nivel como lo mencionaba para las facturas, también se puede generar los recibos con todos de acuerdo a las noches o a la cantidad de días que haya estado pues como el tercero a nivel de las fechas. Esto mismo digamos que aplica también para el propietario generándole la factura por el tema de la comisión y asimismo también para los egresos, para el pago, pues como en este caso, al propietario conforme a las noches que tenga el contrato en este sentido.
Bueno, no sé si hay alguna pregunta, me gustaría escucharlos. Tendríamos un espacio de 5 minuticos. Si hay alguna inquietud, por favor me lo hacen saber y las contestamos en este espacio. Daniel, Karen y demás participantes, buen día. Carlos Galeano. Buen día, don Carlos. Y prácticamente lo que observo es el manejo sería similar. Cuando estoy grabando un contrato, que lo grabo con periodicidad mensual o anual, aquí tengo la posibilidad de grabarlo con periodicidad diaria. Es decir, la dinámica no cambia como tal, lo que cambiaría sería la periodicidad. Y veo que también el manejo bueno, el prorrateo sí pues no tendría lógica prorratear un día. El tema de la factura, de la facturación es algo también similar. Así yo le voy a hacer, tengo un contrato, por decir algo, a 12 meses. De la misma forma que yo pudiera hacer 12 facturas de una vez, tengo también la posibilidad de facturar varios días al mismo tiempo. De la misma forma que puedo facturar un solo mes, también puedo facturar un solo día. Es decir, que la actividad o la rutina, la dinámica es la misma, simplemente hay que prestar mucha atención es en la periodicidad y en lo que voy a facturar, ¿es correcto? Así es, don Carlos. Como lo mencionas, la dinámica, digamos, con las diferentes periodicidades, donde la más normal es la mensual, ¿cierto? La que se suele utilizar más. La dinámica viene siendo la misma en el sistema, solo que, digamos, aquí influyen dos factores. Uno, que ya va a haber una nueva periodicidad, que es la periodicidad diaria, y dos, es en el nivel de las fechas de estos contratos, porque ahorita, como les mencionaba, digamos que a este tipo de contratos va a tener asignada una propiedad, donde a esa propiedad, a la misma propiedad, se le pueden generar diferentes contratos a la misma vez. Solo que en ese sentido hay que tener presente que las fechas no se sobrepongan unas a otras, como les menciono. Entonces, es tener pues como esa consideración en cuenta de que si yo tengo un contrato que inició el 1 de abril, que se termina el 2 de abril, no, como les menciono ahorita, no puedo tener otro contrato diferente que tenga la misma fecha de inicio, porque digamos que en ese sentido el sistema no te lo permitiría. ¿Qué es lo que hay que, como aclaración, entonces hacer en ese caso? De que si mi contrato empezó el 1 y termina el 2, al nuevo contrato que yo creé en ese momento con periodicidad diaria, debe de iniciar y tener fecha de cartera a partir del mismo 2, para que en este caso pues el sistema se los permita generar. Y un factor también allí relevante es de que, como también les mencionaba, y es para que pues estas recomendaciones sean tenían muy presentes, de que si yo tengo un contrato con periodicidad mensual, ¿cierto? Yo a ese contrato, pues a la misma vez, no puedo tener un contrato con periodicidad mensual y asignarle un contrato con periodicidad diaria. Solamente lo puedo tener mensual únicamente, o solamente puedo tener a la misma propiedad contratos con periodicidad diaria. No las podría allí combinar. Demar, el grupo, ¿tienen alguna pregunta? Daniel, Adelante. buenos días para todos. María Fernanda de Buenos María, el días. grupo. Gracias, Daniel. Mira, a ver si entiendo algo porque tengo una confusión. Cuando Sí. vamos a crear un nuevo contrato Ujú. diario, o sea, vamos a crear un contrato por propiedad, pero vamos a crear adentro, o sea, como en el segundo módulo de los contratos, podemos crear contratos con diferentes terceros. ¿Es algo así? ¿O se crean normal? A ver, ¿a qué va mi pregunta? Que yo tengo un propietario. Entonces, cuando yo le voy a facturar al propietario, tendría 5 contratos al mes, o digamos, podría tener hasta 30 contratos al mes, o tendría un contrato con subcontratos para facturarle al propietario de un solo contrato. No sé si me expliqué en la pregunta. Es decir, si de pronto allí me puedes confirmar, María Fernanda, si tú tuvieras un inmueble donde cada día del mes estaría una persona diferente y luego con base a eso pagarle al propietario. Sí, sí, porque mi pregunta es, si yo voy a crear los contratos exactamente igual que estoy creando los mensual, por decirlo así,
Ujú, donde se dice crear nuevo contrato. Entonces yo tengo la misma propiedad, un contrato, digamos que no pongamos 30, digamos que sean 4 al mes, ¿sí? Entonces sí. uno del primero al 5, otro del 6 al 10, otro del 11, ¿sí? Entonces Ujú. yo tengo 4 contratos. Cuando yo le voy a facturar al propietario, le tengo que facturar 4 facturas diferentes, o existe la forma en que yo al propietario le facture todo el mes, así, porque para él es, digamos que sería y transparente quién es el inquilino desde que tuvo arrendado su propiedad 20 días, independientemente si fueron 4 personas o 6 personas diferentes. ¿Sí me explico? O si hay que hacerlo separado. En ese sentido, María Fernanda, entiendo tu pregunta, pero sí sería que debes de crear los cuatro, porque internamente digamos que como está relacionado con inquilinos diferentes a nivel incluso contable y luego esto incluso tendría relevancia a nivel tributario, son inquilinos diferentes, son cuatro documentos diferentes. Entiendo. Pero eso entonces es cuando la facturas, pero en el momento de crearlos, es que tú ahora que estabas explicando, a ver, Ujú, mostraste el encabezado, que es cuando uno dice activar contrato, ¿sí? Y en la sí, parte de abajo es donde uno pone el inquilino, ¿sí? así Ya, es. digamos que nosotros ahí creamos un inquilino para el 1 al 5. Si yo tengo Ujú. un inquilino del 6 al 10, ¿lo creo ahí abajo o vuelvo a crear desde afuera otro contrato? No, en ese sentido te recomiendo que generes un nuevo contrato porque las fechas que tiene allí asignadas el contrato, digamos que todos los contratos, aunque sean varios, te van a tomar las mismas fechas. Entonces, lo Mm, que te recomiendo allí, María Fernanda, es que cuando sean de este tipo cuando tengas varios inquilinos, aunque sea la misma propiedad y van a variar las fechas, te recomiendo que en ese sentido se creen nuevos contratos donde conforme a estos contratos, lo que van a variar es en las fechas que cada uno de estos va a mm, tener, pero sí serían nuevos contratos en el nuevos. sistema. Sí, señora. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. Con mucho gusto, María Fernanda. ¿Alguien más tiene de pronto alguna pregunta referente a los contratos con periodicidad diaria? Bueno, si tal vez de este tema no hay más preguntas, vamos a pasar al siguiente punto de la presentación del siguiente tema a tratar. Bueno, el siguiente tema a tratar es el informe por facturas para bancos, donde este informe nos va a permitir en este caso, como bien lo podemos allí visualizar, optimizar pues como la gestión de los pagos con los bancos, presentando algunos datos claves al nivel de la información del inquilino, que ya vamos a ver en un momento en qué consiste el informe y que se pueden tener incluso pues como varias fechas a nivel pues como de los montos cuando sean en diferentes tipos de fechas, valores diferentes por pagar para que se tenga pues como esta información allí a la mano y vamos a ver en qué consiste este informe. Perfecto. Este informe lo vamos a encontrar en el módulo de informes. Allí en la sección de los informes contables y financieros, vamos a encontrar un nuevo informe que se va a llamar cartera inquilino por facturas para bancos. Desde aquí, cuando accedamos a este informe, el sistema va a hacer como un cálculo en ese momento para que con base a los intereses de tipo completo que se tengan activado en los contratos, el sistema actualice la información de estos intereses para que se tenga la información actualizada de acuerdo a las fechas y valores que allí se encuentren activos en cada uno de sus contratos, pero que ya les voy a mostrar en qué consiste y cómo se puede exportar la información y desde dónde se controla las fechas que van a aparecer en este informe.
consiste en lo siguiente. Aquí en este informe, inicialmente, si vamos a consultar las fechas en que los inquilinos deben, en este caso, de pagar, según pues como los intereses que se tengan activo a nivel de cada uno de los contratos, podemos hacer uso de la sección de filtros o de esta barra que encontramos aquí en la parte superior del informe para tener pues como una búsqueda más personalizada, más centrada, si es en algo muy concreto. Aquí vamos a poder exportar el informe en varios tipos de formatos, en CSV, en tipo Excel y PDF. Normalmente este tipo de informes que se presentan o que se van y se comparten contra un banco son en formato CSV, que es un formato como de tipo texto y es un archivo el cual pues como que se descarga desde acá del sistema y se le comparte luego al banco. En esta sección ya vamos a encontrar la información de los inquilinos conforme pues como a las carteras que se manejen en el sistema, conforme a lo que allí se encuentre facturado. Aquí vamos a tener una variedad de columnas con la información del inquilino al quien se le haya facturado y aquí donde vamos a encontrar los montos que el inquilino debe de pagar según la cantidad de fechas que se tengan activa en el contrato. Siempre todos los inquilinos van a tener mínimamente una fecha, que es la fecha que inicialmente que se le da como plazo de pago para que pueda pagar la factura, que normalmente son 5 días. Pero cuando ya se tienen otros tipos de intereses activos en el contrato, como los intereses completos, donde le damos más días de plazo para que pague la factura, pero se le aplicarían como X cantidad de días más y X cantidad de porcentaje adicional, aquí es donde vamos a poder verificar esos valores y esas nuevas fechas que tendrá el inquilino como parte de pago para sus facturas. Podemos tener un máximo hasta 5 fechas diferentes, ¿cierto? La inicial que siempre va a tener mínimamente una, que van a ser los días de plazo, y adicionalmente a esa podemos tener otras 4 más, ¿cierto? Donde dependiendo de las que se manejen, según los días y porcentaje de interés, las podemos ir a activar dentro del contrato. Desde aquí, bueno, desde aquí a nivel de este informe, se puede ir como a conocer y a mirar el registro de la factura para que desde aquí podamos ver el PDF de esta misma y conozcamos inicialmente a qué contrato está vinculada o poder ver detalladamente la factura conforme al registro que aquí estamos viendo. Desde el propio informe lo podríamos incluso ver. Para conocer desde dónde se activa esta función, que luego se visualiza allí en el informe, es de la siguiente manera. Nos vamos a dirigir al módulo de contratos. Luego aquí en el módulo de contratos, como los diferentes módulos que actualmente se encuentran en el sistema, tenemos la opción de mostrar o ocultar los filtros, donde aquí podemos utilizar el filtro que nosotros queramos para llegar al contrato pues que nosotros queramos buscar en ese momento, ya sea por el número del contrato, el inquilino, el propietario y demás campos que allí se encuentran en los filtros. Una vez tengamos lo seleccionamos y editamos el contrato. Luego que entremos a editar el contrato, vamos a tener una sección que se llama habilitar cobros de interés. En esta sección de habilitar cobros de interés se manejan dos tipos de intereses, pero para los que aplican en este caso, según a lo que estamos viendo en el informe, por el momento solamente aplica para el tipo de interés completo. Entonces se debe de activar la casillita que vemos del habilitar el interés, seleccionar el tipo de interés completo y aquí en la parte inferior es donde definimos los días adicionales que va a tener el inquilino y el porcentaje de interés que tendrá conforme a las fechas. Como les menciono, inicialmente todos los contratos tienen sus días de plazo, ¿cierto? Que normalmente se dan 5 días como para que el inquilino pague las facturas. Y luego de esos 5 días, si se va a habilitar este cobro de intereses, ya entonces se tendría que definir cuántos días más adicionales. Recordemos que pueden ser 4 opciones más adicionales, donde cada una de esas 4 puede tener un porcentaje de cobro diferente para que cuando se descargue la información del informe, de acuerdo a las fechas que aquí se tengan y, y el porcentaje de intereses,
se pueda generar como el informe que luego se puede exportar, descargar desde el sistema y compartirlo pues ya sea con el banco para que cuando el inquilino de pronto vaya a pagar por este tipo de métodos, se sepa cuál es el valor que corresponde según a la fecha en la que vaya pues en este caso a pagar. Entonces desde aquí se pueden activar. Cabe aclarar que se debe tener presente de que si en este momento no se tiene activa dicha función, esta función desde el momento en el que se active es donde empieza pues como a funcionar, ¿cierto? Ya si hay documentos que fueron emitidos pues con anterioridad, tener presente pues como que desde el momento en el que lo activemos, el sistema pues luego empezará pues como a funcionar de esa manera en el momento pues como que se implemente esta nueva funcionalidad que sería la próxima semana. Bueno, no sé si sobre este informe de facturas para bancos, no sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta referente al informe que les acabo de presentar y a la manera como se controla y se activa esta función desde un contrato en el sistema. Pueden haber duditas en este momento, pero creo que cuando estemos en la práctica nos daremos cuenta personalmente, considero que nos daremos cuenta de alguna inquietud y probablemente pues les estaremos remitiendo la inquietud, porque siempre veo que hay que dar como unas vueltecitas, entonces probablemente se generen inquietudes ahí, pero ya hay que verlo en la práctica. Muchas gracias. Con mucho gusto, don Carlos. ¿Alguien más de pronto tiene algún aporte o sugerencia referente a este informe? Perfecto. Si sobre este no hay inquietudes, vamos a pasar al siguiente tema. Bueno, el siguiente tema tiene que ver con la gestión de los anticipos. A nivel de la gestión de anticipos, vamos a tener como dos tipos de anticipos. Los que se pueden generar en este caso relacionados con contratos de arrendamiento, o ya más a nivel de las facturas de venta en el sistema, donde estos anticipos nos van a permitir que si viene, pues como tal vez su nombre lo puede indicar, algún inquilino a pagarnos anticipadamente X valor de canon o varios periodos de canon anticipadamente, se pueda generar este tipo de documentos desde el sistema para que luego se crucen cuando se emitan las facturas, sea el momento de emitirlas, se crucen contra estos anticipos que previamente fueron creados en el sistema. Inicialmente vamos a ver el tema de anticipos que son relacionados con los contratos. Entonces vamos a ver en qué consiste y cómo se manejan estos anticipos en el sistema que son relacionados a un contrato como tal. Perfecto. Entonces, para crear el anticipo, ¿cierto? Para que podamos pues como generar el anticipo que luego se cruzaría o contra una factura de un contrato de arrendamiento, el primer paso es que vamos a ingresar al módulo de contabilidad y vamos a crear un nuevo documento contable. Este nuevo documento contable, en este caso, será un comprobante de ingreso. Luego de seleccionar el tipo de documento comprobante de ingreso, va a aparecer a mano derecha una nueva función que se va a llamar aplica para anticipo. Esta función, si este documento es un comprobante de ingreso que posteriormente es una que estamos manejando de tipo anticipo, debemos de activar esta casilla que allí vemos y seleccionar quién es el tercero, el que realizó ese anticipo. Entonces seleccionamos allí el tercero, le colocamos una fecha del anticipo, ¿cierto? En qué momento fue realizado este documento del anticipo y alguna observación adicional si aplica al momento de generar este tipo de documento de anticipo. La siguiente sección es agregar los registros contables que vaya a mover en este caso el anticipo, ¿cierto? Ya allí se definirían cuáles serían las cuentas contables que se manejarían para en este caso llenar como los registros y valores por lo que haya sido el anticipo. Por medio de esta función se agrega cada uno de los registros, ya sea las cuentas del débito, las cuentas del crédito que se manejen a nivel de los anticipos para construir el documento contablemente.
Una vez tenemos agregados los registros contables, ¿cierto? Pues según el anticipo y el documento que se esté generando, el siguiente paso ya es grabar el documento. De esta manera, pues aquí le damos en aceptar. De esta manera ya tenemos en el sistema un documento que en este caso es un comprobante de ingreso que aplica para un anticipo. Eso quiere decir que el día de mañana, en el momento en el que ya se vaya a emitir la factura de ese inquilino que nos hizo el anticipo, vamos a ingresar al módulo normalmente de tareas comunes y creamos una factura, ¿cierto? Aquí debemos de consultar el rango de fechas, si es un propietario o un inquilino, quien nos realizó en ese momento pues como tal el anticipo y buscamos las facturas que tenga pendientes el inquilino en este caso por generarle. Una vez filtramos al tercero, miremos que a mano derecha nos va a aparecer una nueva columna que se va a llamar anticipo. En esta columna nos va a permitir seleccionar ese documento que fue un comprobante de ingreso que generamos en contabilidad por anticipo para venir a vincularlo acá al momento de crear la factura. Esto con base a que ese anticipo que es un ingreso y aquí que lo que estamos emitiendo es una factura, cuando emitamos la factura se nos crucen contablemente, ¿cierto? Tanto la factura como con el comprobante de ingreso. Entonces, aquí lo seleccionamos, el que aplique, luego seleccionamos el registro y nuevamente grabamos la factura. Si es tema de facturación electrónica, aquí tendrán pues como la opción para grabarla en borrador o o en grabarla y enviarla a la DIAN. Cuando se emite la factura, volvemos aquí al módulo inicial, a tareas comunes en la parte inicial y aquí nos va a quedar ese registro de la factura donde si nos fijamos en el estado de la factura, si ese anticipo fue por el valor total de la factura de una vez nos va a tomar el estado pagada. Eso quiere decir que puede ser un anticipo, puede ser parcial o puede ser completo, ¿cierto? Se pueden manejar anticipos de esa misma manera. Y conforme a ese valor de ese anticipo, miremos que si en este caso coincide con que es el valor completo del canon de arrendamiento, de una vez nos va a marcar la factura como pagada. Y para consultar y conocer ese recibo que creamos inicialmente en contabilidad, en la sección de recibos de caja, aquí va a quedar ya como creado y vinculado ese recibo que luego se cruzó contra la factura. Eso quiere decir que de esta manera, aunque inicialmente creamos el anticipo o el comprobante de ingreso por contabilidad, cuando ya luego hacemos este ejercicio y lo vinculamos a una factura, para que aplique como pago de esta misma, ya ese recibo nos va a aparecer allí directamente en el módulo de tareas comunes, recibos de caja, para que conforme a lo que haya sido el valor por pagar, se nos cruce contablemente contra la factura. No sé si hay alguna pregunta referente a este tema de anticipos a los inquilinos en este caso, conforme a si es por valor completo o incluso pues les aclaro que también puede ser por un valor parcial, por así decirlo. No exactamente tiene que ser por el valor completo, pero también se puede manejar en ese sentido como pagos parciales, donde si es un pago parcial, digamos que luego esa factura quedaría como con un restante por pagar, si no fue por el valor completo, que posteriormente por medio de un nuevo recibo de caja se puede terminar de saldar la factura con el valor que haya quedado allí como pendiente por pagar ya si no es pues como por el valor completo. Bueno, no sé si sobre este hay alguna pregunta. Don Giovanni veo que tiene la mano alzada. Adelante, por favor. Buenos días, Daniel. Buenos días para todos. Buenos días. Me genera una inquietud. Si yo voy a facturar 50 contratos, de esos 50 contratos hay 10 con anticipos. ¿El sistema va a mostrar los 10 anticipos de cada cliente? Así es. Digamos que dependiendo de la cantidad de anticipos, si son de diferentes contratos, don Giovanni, tú podrías tener como varios tipos de anticipos y al momento en el que estés creando la factura, le asignarías el anticipo o los anticipos que correspondan a la factura que estés generando en el momento. Pero puedes tener varios a la vez, claro que sí, Gracias. con gusto.
¿Alguien más tiene alguna inquietud referente al tema de anticipos, en este caso para contratos en el sistema? Bueno, si de los contratos pues inicialmente no hay inquietudes, vamos a pasar entonces a mirar el tema de anticipos, pero para las facturas de venta, ¿cierto? En este caso pues ya estamos hablando de un módulo diferente, donde en este caso pues es el módulo de facturas de venta. Inicialmente, el ejercicio al principio, en este caso, viene siendo el mismo, ¿cierto? Con el mismo me refiero a que inicialmente debemos también de ingresar al módulo de contabilidad, crear un documento contable, que en este caso también sea un comprobante de ingreso, donde activamos la casilla del quien de aplica para anticipo y seleccionamos el tercero. Nuevamente en la parte inferior agregamos pues como los registros contables de este anticipo de una factura de venta, ¿cierto? Donde por medio de este botón recordemos que podemos agregar los registros y cuando tengamos pues ya creado el registro, el documento contable, ya lo grabaríamos. Hasta aquí vamos pues como inicialmente, como lo vimos hace un momento, para el anticipo de un contrato de arrendamiento. Pero en este caso, como ya aplica es para una factura de venta, ya al módulo en este caso que debemos de ingresar es al módulo de factura de venta. Una vez que ingresamos al módulo de factura de venta, creamos una nueva factura por este módulo, donde aquí debemos de seleccionar el tercero, quien realizó pues como en su momento el anticipo. Una vez diligenciemos el tercero que realizó el anticipo, aquí va a aparecer como una especie de tablita donde van a aparecer los diferentes anticipos que tenga que haya generado el tercero. Entonces yo podría en este caso, para el que aplique según a la factura que vaya a emitir, yo podría seleccionar el que corresponda o podría seleccionar ambos al tiempo en caso de que así deba de ser, ¿cierto? Tengo como esa libertad de colocar los anticipos que apliquen al momento de generarla. Luego debemos de seleccionar la resolución con la que se va a emitir esta factura de venta. Y en la parte inferior debemos de vincular el producto, en este caso, por el que se hizo el anticipo de la factura de venta. Entonces yo vengo y debo de seleccionar mi producto, le coloco la descripción, le doy el valor unitario que tenga ese producto que vaya a facturar y una vez ya lo tengas, procedo pues como a agregar el producto o los productos si son varios a los que voy a facturar, ¿cierto? Una vez agrego mis productos, aquí tendré pues como la opción de grabar la factura o grabar la factura y enviarla a la DIAN, si es de una resolución de facturación electrónica. Y de acuerdo a los anticipos que yo le haya asignado, ¿cierto? Que aquí se los puedo mostrar con el cursor. De acuerdo pues como a los anticipos que yo le haya relacionado, si este coincide también siendo el mismo valor exacto que el de la factura, aquí en esta sección es donde yo voy a poder ver en este caso la factura de venta que generé y donde me cruzaría con ese comprobante de ingreso que habría creado en contabilidad y me marcaría pues como que si es por valor completo el anticipo, la factura en estado pagada, o si es un anticipo parcial, pues me marcaría la factura aún en estado facturada y me quedaría un saldo pendiente que luego por medio de otro comprobante se puede terminar de saldar dicha factura. Para ver estos pagos, ¿cierto? Como inicialmente lo generamos en contabilidad, en el módulo de factura de venta, se cuenta aquí con la opción de ver pagos, donde aquí quedaría listado ese pago que se cruzó contra la factura de venta, según pues como el ejercicio que se realizó, según los anticipos que se aplicaron a una factura, desde aquí podríamos consultar esos pagos que se aplicaron a las facturas de venta. No sé si hay alguna pregunta referente a los anticipos, pero que en este caso vemos que es para el módulo de facturas de venta, donde sabemos que se pueden facturar otro tipo de servicios, donde en este caso pues no directamente estamos hablando de canon ni de comisiones, sino de otros servicios adicionales que se puedan en este caso facturar cuando de pronto hagan un tipo de anticipo para estos otros servicios que se facturan
por el módulo de facturas de venta a la forma como los podemos manejar. Ok, listo. Si no hay inquietudes sobre la gestión de anticipos, vamos a pasar al siguiente tema, donde el siguiente tema y ya por último son agregar costos al momento de crear una factura como tal. Conocíamos o de pronto muchos de ustedes pueden conocer que existe la función de agregar nuevos costos al momento de crear un comprobante de ingreso, un comprobante de egreso, que lo conocemos como agregar novedades al recibo o agregar novedades al egreso. Ahora sería una nueva función que tendría el sistema de agregar como esa novedad, si lo podemos describir con esas mismas palabras, pero al momento de estar emitiendo la factura. Ejemplo, si yo deseo de facturar algo que se me pasó pues como incluirlo y quiero incluirlo al momento de antes de emitir la factura, esta nueva función nos va a permitir agregar estos nuevos costos antes de emitir la factura para que cuando la generemos podamos crearla con los productos o conceptos que nosotros queramos, pues como tal, allí facturar. ¿Cómo permíteme un momento. ¿Cómo le agregamos una novedad, si lo podemos definir de esta manera, a una factura? Inicialmente, entonces, vamos a partir por el módulo de tareas comunes, que es donde en este caso digamos que esto va relacionado también al tema de los contratos. Entonces los facturamos por este módulo de tareas comunes y le damos en el botón de crear una nueva factura, donde inicialmente pues vemos que es como el mismo funcionamiento a como normalmente creamos una factura, un rango de fechas, buscamos un tercero a quien le vayamos a facturar. Luego le damos en la opción de buscar facturas para que solamente nos traiga la información de él y vamos a tener este nuevo botón de agregar costo. Este botón lo que va a hacer es que nos va a permitir agregar nuevos costos antes de emitirle la factura ya sea al inquilino, ya sea al propietario, por medio de esta función. Nos va a salir este recuadro. En este recuadro es el que nos va a permitir, entonces, conforme al tercero y donde esté allí asignado, debemos de seleccionar entonces si el tercero tiene varios contratos, a cuál contrato se lo vamos como a cargar, ¿cierto? Porque yo puedo tener un inquilino o un propietario que esté en diferentes contratos, entonces yo tengo que cerciorarme y asignar el contrato al cual voy a generar el costo. Y también debo de colocar en este caso el producto o el concepto que voy a facturar, ¿cierto? De los diferentes que hay en el sistema. Entonces seleccionar cuál corresponde al que al cual le vamos a facturar. Cabe aclarar, y abro aquí pues como tal algo para mencionar muy importante, es que el concepto que yo vaya a utilizar en este momento, internamente cada concepto tiene una configuración. Y en esa configuración, si lo voy a utilizar de esta manera, el concepto debe de estar aplicando inicialmente para la factura, ya sea del inquilino, ya sea en este caso a nivel del propietario, y contablemente debe tener también sus cuentas contables, ¿cierto? Sabemos que todo concepto mueve sus diferentes cuentas contables, entonces también debe tener su configuración respectiva contable para que lo podamos usar de esta manera y de una manera correcta. Luego aquí debemos de colocar el valor que va a tener este nuevo costo. Entonces sería pues como indicar el valor por el cual se agregaría este nuevo costo a nivel de la factura y darle el rango de fechas. Recordemos que al momento en el que vamos a facturar, estamos filtrando por un rango de fechas en específico. Entonces, conforme a ese rango de fechas que estemos allí filtrando para emitir la factura, la idea es que se tenga presente también esas periodicidades, esas fechas de los contratos, para que sean las fechas que aquí mismo manejemos al momento de estar agregando el costo. Luego tenemos pues como la opción de agregar para que carguemos como ese costo adicional a la factura y luego le damos en esta confirmación de aceptar para que nos agregue ese costo adicional.
Pueden agregar los costos que en este caso pues apliquen, que sean necesarios, ¿cierto? Según lo que se vaya a facturar. Y luego pues se cuenta con la opción ya de seleccionar las facturas y grabar pues como tal los documentos de que como les he mencionado, si es tema de facturación electrónica, aquí tendrán pues como la opción para grabar la factura y directamente enviarla a la DIAN. Para visualizar luego el PDF del documento, ya es como comúnmente o normalmente se realiza en el módulo de tareas comunes. Aquí dispondríamos pues como de la opción para ver el PDF de la factura emitida, agregando pues como este nuevo costo adicional. Em, bueno, arrendamientos Vicasas veo que tiene levantada la mano. Cuéntanos si tienes alguna consulta acerca del funcionamiento de agregar nuevos costos a nivel de las facturas. Sí, Daniel, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, te comento, te quería consultar. Podemos ingresar un mismo costo en el mismo periodo de tiempo. Ejemplo, en el mes de abril puedo grabar 2 o más veces, más de 2 veces, el mismo costo en temas de factura, porque actualmente si yo voy a ingresar o a facturar algo, eh, por el módulo de contratos que sea Ujú. automático, no, el sistema no me lo permite, si ya se grabó esa novedad anteriormente. Listo, bueno, particularmente con eso no es posible. Si el producto o el concepto que yo voy a utilizar, ejemplo, por este periodo de abril, ya lo utilicé en una factura, no nos los va a volver a permitir agregarlo por el mismo periodo. Debe ser como por periodos diferentes, ya que el sistema actualmente, digamos que no cuenta con una funcionalidad que permita utilizar el mismo producto por los mismos periodos. Pero lo voy a tener muy presente para llevar pues como esta sugerencia al equipo, para que sea pues como tenida en cuenta, para que en caso de que esto sea pues como algo útil, algo funcional, se puede implementar de alguna manera en el sistema que aunque ya haya utilizado un producto por este periodo de abril, si necesito volver a utilizarlo por el mismo periodo, se pueda usar pues sin ningún problema. Pero actualmente no es posible. Bueno, Perfecto, Daniel, gracias. con mucho gusto. Don Carlos veo que tiene la mano alzada. Daniel, muchas gracias. El tema de la asociación de costos para facturar quiere decir entonces que ya no es necesario grabarlo desde el contrato, se puede grabar directamente al momento de hacer la factura, tal cual funciona el botón de agregar novedades al recibo cuando se va a hacer un recibo de caja o un comprobante de egreso. eh, digamos que sería la misma funcionalidad. La diferencia es que no se va a tener que grabar desde el contrato. ¿Es correcto? Sí, digamos que en ese sentido, don Carlos, compartiría como esa misma funcionalidad que tiene agregar costos fijos desde un contrato, solo que en este caso de pronto es más a nivel como de la factura, pero digamos que tendría el mismo funcionamiento. Ya dependiendo como quede pues como más práctico, más sencillo, agregar como estos costos adicionales en los documentos, pueden manejarlo en ese sentido como sea más conveniente. Puede ser a nivel de la factura, puede ser a nivel desde los costos fijos del contrato o directamente desde los recibos, según pues como corresponda en el momento que se vayan a hacer. Pero respondiendo a tu pregunta, don Carlos, exacto, digamos que vendría siendo el mismo funcionamiento cuando se agrega una novedad desde un costo fijo desde el contrato. Sí, señor. Comprendo. Y en complemento a la pregunta que hicieron hace un momento, el sistema me da la posibilidad de yo agregar el concepto, pero únicamente para ese mes, o me da la posibilidad de ampliar el rango de fecha como lo puedo hacer en el contrato. Me hago Sí, entender, yo en el contrato puedo ajá. colocar un interés por decir algo. Voy a cobrar algo y lo voy a cobrar durante 4 o 5 meses. Si yo voy al Ujú. contrato, yo lo grabo por los 5 meses que lo voy a cobrar. En este momento, o con la actualización que se va a recibir, tengo la posibilidad también de colocar esos 5 meses al momento de grabarlo desde la factura, o la factura va a aplicar únicamente para ese momento. Y gracias, Daniel.
Listo. Con base pues como a esa consulta, don Carlos, digamos que inicialmente pues la idea es que se maneje la periodicidad según lo que se vaya a facturar, pero también digamos que en ese momento es abierto o flexible a que se pueda hacer por un rango de fechas más amplio, ¿cierto? No te limita que únicamente sea el periodo de fechas que allí se vaya a facturar, sino que también se podría como ampliar el rango de fechas si aplica pues como ese costo por diferentes periodos. Ok, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien de pronto? ¿Alguna otra pregunta adicional? Bueno, si no hay preguntas adicionales, inicialmente pues estas eran pues las últimas novedades que teníamos preparadas para mostrarles en el día de hoy. Como les menciono, están próximas a lanzarse en la siguiente semana, ¿cierto? Para todos nuestros clientes. Vuelvo y menciono si hay alguno de ustedes que les gustaría ser parte de de ser el del grupo de beta tester, que son a los que inicialmente les implementamos como estas ideas para que las prueben, nos den su retroalimentación, nos pueden indicar que los podríamos incluir. Doña Gloria, cuéntanos. No, con respecto a lo que acabaste de mencionar, me gustaría pertenecer a ese grupo. ¿Qué Sí, debemos hacer? listo. Bueno, entonces en ese sentido, ya nosotros nos contactaríamos contigo, doña Gloria, para indicarte pues como qué es lo que se debe tener presente para que hagan pues como parte del grupo de beta tester. Claro que sí. Eh, Perfecto, muchas gracias. con Daniel, mucho otra gusto. cosita, qué pena. Señora. Es que esta grabación no la vas a compartir. Sí, la grabación, doña Gloria, se les comparte a todos ustedes para que las tengan a la mano si en algún momento quieren volver a repasar algo de la sesión de hoy. Claro que sí, la grabación se comparte. Perfecto, mil gracias. Bueno, entonces como les mencionaba, si hay algún otro cliente que nos quiera pues indicar que quiera ser parte del grupo beta tester, no los puede hacer saber. Les reitero pues nuevamente la invitación al portal pues de ideas que pueden acceder directamente desde el sistema para que allí conozcan pues como todas las ideas que hay, que actualmente se tienen, para que el día de mañana pues como las ideas que allí sean como las más votadas, las que mayor impacto generen, pues inicialmente son las que vayan allí a proceder con la implementación en estas mismas. Muchas gracias por su asistencia en el día de hoy. No sé si hay, bueno, doña Gloria, decir algo más que tiene la mano alzada. No, no, No. señor. Ah, ok. De Gracias. Marel de pronto nos van a indicar algo que tiene la mano alzada. No, Daniel, yo lo hice para indicar que también participamos en el beta test. En el grupo de beta testers. Claro que sí. Sí, Listo. Entonces los tendríamos gracias. presente para incluirlos en el programa de beta tester. Por supuesto que sí. Bueno, entonces, como les decía, muchísimas gracias por su asistencia, por asistir a este espacio el día de hoy. Las grabaciones se les compartirían a cada uno de ustedes. Y bueno, no siendo más, muchas gracias por su participación en esta sesión. Gracias a ustedes, Daniel, a Karen, a todo el equipo Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias a todos. Doña Gloria, Con ¿usted es tan muchísimo gusto. amable? ¿Me confirme, por favor, la inmobiliaria y el correo electrónico? Sí, el correo, espérame un segundito. Gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Feliz día. Gracias. Hasta luego. Con mucho gusto. Hasta luego. El correo es contabilidad Sí, Comfort 24. Comfort es con K de kilo, sí. termina en T, @gmail.com. Perfecto, listo. Entonces nos pondremos en contacto con ustedes para explicarles en qué consiste los beta tester y cómo nos pueden apoyar pues como en esta labor. Y muchas gracias. A ustedes, gracias, hasta luego. Daniel, muchas gracias.
Hasta luego, con mucho gusto. Estén muy bien, hasta luego. Daniel, muchas gracias. Con muchísimo gusto.